con el campo eléctrico, ¿no? Nuevamente, electrostático, ¿no? Cuyas fuentes eran cargas en reposo, ¿no? Decíamos, la fuente es la carga en reposo, ¿no? Esto generaba un campo electrostático, ¿no? Puede variar en el espacio, pero no varía explícitamente el tiempo, ¿no? Era el gradiente de la función potencial, ¿no? O una corriente estacionaria, ¿no? Ustedes ya han visto qué cosa es estacionaria, lo que significa corriente directa, ¿no? O corriente continua, ¿no? Esto es equivalente a decir J también, ¿no? Entonces esto generaba un campo magnetostático, ¿no? ¿Correcto? Bien, habíamos visto algunas analogías y diferencias en cuanto, por ejemplo, los dipolos, ¿no? Nos interesaba entonces el caso magnético, ¿no? Nos interesaba de acá, por ejemplo, qué cosa era un dipolo magnético, ¿no? ¿No? Decíamos M. Esto, este vectorcito, era equivalente a un imancito, ¿no? La cabecita era el norte y la colita era el sur, ¿no? También se puede entender como, por ejemplo, una espira de corriente, ¿no? Una espira donde hay corriente, ¿no? Y tiene un vector área, ¿no? Tiene un área. Entonces acá tienes un vector momento magnético, ¿no? Que era la corriente por el vector área, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos visto cuál era el efecto de tener M en un campo magnético, ¿no? Si tú tienes un campo magnético, vamos a decir, ¿no? Entonces, en un M, ¿no? Si el campo magnético era constante, entonces la fuerza resultante era cero, ¿no? Pero el torque resultante era M cruz B, ¿no? Ahora, en general, sea un campo constante o en general podría ser un campo con gradiente con gradiente, por ejemplo, de BZ diferente de cero. Entonces, tú tienes en general la energía del dipolo, ¿no? ¿Y esto qué era igual? Esto era menos M punto B. Entonces, hay una fuerza que sería menos el gradiente de menos M punto B. Entonces, en general, sí habría una fuerza si es que el campo ya no es homogéneo, ¿no? Porque acá tendrías entonces de M punto B que depende de R, ¿no? Esto ya no es R, ¿no? Siempre y cuando esto varíe en el espacio, ¿no? Bien, entonces, a ver, bueno, entonces, nosotros nos preguntábamos qué formas tenemos de calcular esto, ¿no? Entonces, justamente ahí viene, habíamos visto, eh, dadas las fuentes, son las corrientes. Entonces, ¿cómo calculamos el campo magnético en el espacio? Entonces, la fórmula general, por decirlo así, era la llamada ley de Biot-Savart. Entonces, si tienes un cable con corriente, una curva, un cable
tasa corriente. Ustedes ya saben que cosa es una curva. Esta curva es el lugar geométrico de aquellos puntos en el espacio que se utilizan en alguna ecuación, ¿no? Algún parámetro. No es una curva, es un único parámetro, ¿no? Puede ser el tiempo, la longitud de arcos. Entonces yo siempre digo, respecto a algún referencial, yo digo, este punto de mi fuente R', ¿no? Hay un diferencial de línea en la dirección de la corriente, que en este caso coincide con DR', genera en el punto R un campo, ¿no? Es el diferencial de campo en el punto R era un sub 0 pi en el punto pi de L pi es R menos F' sobre ¿cierto? Entonces, claro, y nosotros para calcular el campo integramos en todo el segmento de cable en el cual tú quieras conocer la corriente, ¿no? Entonces, eh, esa era la idea, ¿no? La idea era, dada de alguna manera tienes que saber cómo parametrizar tus fuentes, ¿no? Y tú tienes tu punto fijo R. Tú tienes R, punto fijo, ¿no? Y tú tienes R', ya tienes aquí, acá tienes el DR', entonces ya tienes simplemente todo para introducirlo en la fórmula, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces así nosotros podíamos calcular, por ejemplo, este, por ejemplo, este, para el caso de un campo debido a un cable, ¿no? Cable primero finito, decíamos, tenemos un pedazo de cable, este, tenemos un pedazo de cable, digamos, ¿no? Cualquier paso corriente que ustedes, vamos a poner un sistema de coordenadas y vamos a asumir que tu cable ocupa un pedazo, ¿no? Hacemos el punto. Nosotros queríamos calcular el campo, ¿no? Sabemos ya la regla de la mano derecha para el campo, aquí, digamos, ¿no? Dado tu sistema de origen, ¿no? Tu sistema de referencia, con su sistema de coordenadas, entonces en el punto fijo R igual Y, J, ¿no? Los puntos fuente es R', y X', entonces tienes todo ya, ¿no? Y habíamos calculado entonces cuál era el campo, ¿no? Y luego hemos ido al caso para un cable infinito, ¿no? Entonces, lo que nos interesaba, por ejemplo, para el cable infinito, pues es en general, un cable infinito, con corriente. Entonces, nuevamente, ¿no? Sabemos ya cómo es el campo. Las líneas de campo son circunferencias, ¿no? Concéntricas. Ya saben en la regla de la mano derecha para la corriente, ¿no? Entonces tu pulgar va en la dirección de la corriente y los otros dedos te indican la dirección del campo, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos, ya, puedes colocar un origen en algún lado, ¿no? Un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, X, Y, Z, ¿sí? Entonces, tú puedes usar las cilíndricas, ¿no? Entonces, es un vector R que está en este plano, en el plano físico. De acá, directamente, ya sabemos cuál es la fórmula, ¿no? El campo magnético en un punto R, de esa forma, era mu sub 0 y
Son 2pi por R, F. Ustedes ya saben cómo se construye el F, el R. Correcto. Entonces, de esa manera podemos calcular, por ejemplo, para varios cables, ¿no? Entonces, ¿no? Ustedes ya saben ya que en el plano XY yo tengo la base canónica, ¿no? El I, el J, y también tengo los unitarios, ¿no? El radial y E phi, dado el ángulo phi que nace en el eje, ¿no? Pues ustedes ya saben cómo se descompone esto. El R, el phi, I, sin phi, ¿no? El phi, hasta phi, ¿no? Y menos, el phi, y más, el phi, otro, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar relaciones, ¿no? Por ejemplo, que D de R es igual. Diferenciar acá, que sale el de abajo, ¿no? De phi. Si tú derivas respecto de T, tienes ese phi punto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú cuando tienes, por ejemplo, el elemento de línea de esta forma, y a una curva en polares, esto sería el diferencial de R, es radial, ¿cierto? Porque este es el R. El R es radial. Entonces, aquí simplemente utilizas regla académica. Perdón, derivar por partes, ¿no? ¿No? De R más R de R. Y ya está, ¿no? Entonces, generalmente R, una función de phi. Entonces, esto acá es de R sobre de phi, de R más R, que depende de phi, de R, ¿no? Que es phi, y todo esto multiplica a de phi, ¿no? ¿Sí? Y dado la función, dado esto acá, si es esto conocido, es conocido y todo se procede a la prueba integral, a un parámetro, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver cuántos están por aquí. ¿Qué tal? ¿Me llegan a escuchar? ¿Se llega a ver algo? O... Sí, profesor. Sí, profesor, ahí se ve. Sí se escucha, profe. Ya. Genial, genial. Entonces, voy a continuar con calma un poquito, ¿ya? Ya está. ¿Ya? Un poquito. Vamos a colocar N cables con corriente. ¿Se acuerdan? Parecido al problema de los planos, ¿no? Pero en este caso vamos a colocar N cables con corriente. N cables con corriente I para el cable I, ¿no? Este es la localizado, o pasa por, sería. Pasa por X igual a XY. Entonces, podemos imaginar lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar el eje X, ¿no? Tú puedes colocar tu origen en cualquier lado, ¿no? Vamos a colocarlo por acá, el eje X. Vamos a colocar que este es el eje Y, pues. Y vamos a colocar cada cable con corriente. Por ejemplo, tienes un cable, acá tienes otro cable, tienes varios cables, ¿no? Vamos a poner puntos suspensivos, ¿no? Acá, este, otro cable, ¿no? Entonces, acá tienes el punto X
igual a x1. Acá tienes x igual a x2. Por acá tienes x igual a xn. Y este lleva una corriente. Puedes asumir que es hacia arriba, ¿no? Y este lleva una corriente y 2. Este lleva una corriente y n. Ya, claro, alguien dirá, pero la corriente podría ser al revés. Claro, simplemente cambia el signo de la corriente, ¿no? Si la corriente fuera al revés, hacia abajo, simplemente cambias cambia el signo, ¿no? Entonces tú calculas, entonces te pide calcular a lo largo de todo el eje X, B, para todo punto del eje X, ¿no? X, ¿ok? Entonces, ¿cómo haríamos? Basta calcular para uno, entonces basta calcular para el cable con la corriente, no sé, I, digamos, en X igual a XY y sumar, ¿no? Superposición, ¿no? Superponer, ¿no? ¿Cierto? Y eso es fácil, ¿no? Porque si tú tienes, bueno, tu eje, en un punto vas a tener el cable, ¿no? El cable con corriente I y S, ¿no? Localizado en el punto X y S, ¿no? Es el eje X. Tú sabes que, por ejemplo, para este cable, por regla de la mano derecha, tú sabes de que el campo aquí está entrando, ¿cierto? Y el campo aquí está saliendo, ¿cierto? Aquí sale y aquí entra. Entonces, para un punto dado X, ¿cuál sería el campo en el punto R igual a X y? Sería mu sub 0, la corriente que es II, sobre 2pi por la distancia, ¿no? X menos XY. ¿Y qué me falta? A ver quién me dice que me falta. A ver, quizá sería interesante hacer la clase un Vector. poquito más. Dígame, dígame. ¿Aló? Estaba pensando en hacer la clase un poquito más participativa y de repente hacer preguntas así, y el primero que me contesta, darle un punto en la práctica que viene, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el alumno ya está ahí motivado a que yo haga una pregunta y el primero que la contesta gana uno y va acumulando, ¿sí? ¿Qué les parece? A ver, ¿quién me responde acá? El primero que diga algo, ahí haré. ¿Qué falta acá? La dirección puede ser, profesor. Perfecto, a ver, Marcelo. ¿Pero cuál sería la dirección? XY, yo lo voy a ir apuntando. K puede ser, profesor, o no, o menos K. No, pero tú qué decides, o sea, Menos tú K, mira los profesor. ejes, muy bien, es menos K, ¿cierto? Perfecto. Ese es en este punto cuando X es mayor que XY, ¿cierto? Cierto. Y cuando X es menor que XY, digamos que X esté acá. Claro, si tú miras la fórmula, tú sabes que acá el campo ahora va a ser en la dirección K.
pero ahora X es menor que X, y esto es negativo, ¿no? Con el negativo se hace positivo, ¿no? De manera que así la fórmula es como está bien, ¿cierto? No necesito poner función sigma, nada, ¿no? Entonces, por lo tanto, el campo total en el punto X, Y, va a ser la suma nada más, ¿no? Va a ser la sumatoria desde I igual a 1n. Dime. 0 y I sobre 2 pi X, XY por menos tanto. Y ya está. Simplemente así, ¿no? Facilito, ¿no? Bien, entonces, claro, estamos aplicando ya Biot-Savart para un cable infinito, son n cables infinitos, ¿no? Se superponen nada más, ¿no? Ahora, lo que habíamos visto también era el caso del anillo, ¿no? Habíamos visto el campo en el eje, ¿no? En puntos del eje de un anillo, ¿no? Es un anillo por el que circula corriente, ¿no? De radio R, y por el cual circula una corriente estacionaria I. Entonces nosotros habíamos resuelto este problema, habíamos puesto nuestros ejes de manera que, el centro del anillo está en nuestro origen. Este es nuestro anillo. Y tenemos una intensidad de corriente, ¿no? Digamos, antihoraria. Nosotros ya sabemos cómo va a ser las líneas del campo por la regla de la mano derecha, ¿no? Nuestro pulgar va en la dirección de la corriente y los otros dedos te indican la dirección del campo, ¿no? Que son líneas cerradas, ¿no? Pero sí, por acá, sí. Pero nos interesa entonces calcularlo a lo largo del eje, ¿no? Entonces, en este punto fijo R, vamos a poner que sea el eje X y Z, en el eje Z, K. Entonces, nosotros ya sabíamos cómo plantear el problema, porque nuestro punto fuente es este punto R primado, con su unitario L primado, que es otra cosa que el DR primado, ¿cierto? En este caso esto era el radio diferencial del phi, y primado porque son las variables coordenadas primadas, dado que las no primadas son los puntos fijos. Entonces nosotros simplemente introducíamos esto, ¿no? En Biot-Savart, ¿no? Aquí era DL, que era R de phi primo, cruz R, que es ZK, menos R', que es R, P, R', sobre el módulo de esto, como son ortogonales, será Z cuadrado más R cuadrado, a la 1 medio a la 3, ¿no? O sea, a la 3. Y entonces todo se reducía a darle forma e integrar en fin, de 0 a 2 pi, ¿no? Alguna expresión, ¿no? Cierto, esa era la idea, ¿no? Entonces, eso era, conocido, ¿no? Teníamos, la fórmula para el 0 lo hace en el eje X, ¿no? La fórmula para el anillo, ¿no? No sub 0 y R cuadrado, ¿no? Y eso que está abajo, ¿no? A ver, un ratito. A ver, ¿alguna consulta por ahí? Habíamos visto de que este es el campo, bueno, nosotros lo hemos usado para Z, ¿no? El radio es R para nosotros, ¿no? Z es el punto, ¿no? La distancia al centro del anillo.
Y habíamos visto entonces de que se puede calcular el campo en el centro, ¿no? Ya sabían que era un máximo, ¿no? Y decaía, ¿no? Cómo era el perfil del campo en función de Z, ¿no? O de X en este caso. Y ¿qué más? Ah, y lejos, cuando estábamos muy lejos del anillo, la dependencia era con X cubo, ¿no? Era el campo de un dipolo, ¿no? El campo de un dipolo. Sí. A ver, ¿alguna consulta hasta aquí? Ya. Entonces, ese campo del anillo nos servía para un montón de cosas, ¿no? Porque, ¿no? Ya sabíamos cómo son, entonces, ¿no? Entonces, un anillo con corriente es un momento magnético, tiene un momento magnético, es muy imancito, ¿no? Se comporta como un imán. Si tenemos varios anillos, generamos lo que es un solenoide, ¿no? Tenemos el caso para largas distancias, ¿no? Si tú lo miras de lejos, ¿no? Para Z muy grande, decae como de la forma 1 entre X cubo, ¿no? 1 entre Z cubo, ¿no? Como el caso de un dipolo, ¿no? Entonces se ve la analogía con un dipolo eléctrico que tiene la misma dependencia de la distancia al cubo, ¿no? 1 sobre la distancia al cubo. Entonces, nosotros conociendo ese campo del anillo, ¿no? Podíamos construir, ¿no? Ya sabíamos entonces cómo el campo de un anillo, ¿no? Tenemos el anillo a una distancia Z, campo en Z, K, el punto fijo, era entonces un sub 0 y el radio al cuadrado sobre 2 Z cuadrado más el radio al cuadrado más la 3. Ya está. Entonces nosotros luego decíamos, este es un anillo simple, ¿no? Con corriente de cierto radio, ¿no? Entonces luego pasamos al caso de un solenoide, ¿no? Pues un solenoide teníamos varios anillos, un embobinado, ¿no? Tenemos, perdón, tenemos un embobinado, ¿no? Tenemos entonces aquí un embobinado, sí, bastante apretados los anillos, de manera que en un momento dado esto sale por acá, sale por acá, sale al otro lado, ¿no? Entra por encima y sale por debajo, ¿no? Entonces, entra una corriente y la misma corriente sale, pero como tenemos varios anillos, cada anillo tiene una corriente in. Entonces tú decías, ¿cómo calculo el campo en este punto, digamos, respecto a vamos a poner nuestro origen acá, ¿no? Nuestros ejes. Entonces, en el punto Z, punto fijo, digamos, Z, ¿va? Y nosotros tenemos, digamos, para el anillo que está en el punto Z'. Claro, en el punto Z' hay un anillo, pero ese anillo, ya hay varios anillitos, ¿no? En un diferencial. Entonces, aquí tenemos un diferencial de Z', y nuestro anillo, que es un anillo entre comillas, donde hay varios anillitos diferenciales acá, ¿no? Tenemos un diferencial de corriente, ¿no? Que era eh, la corriente que tiene este anillo como espesor, ¿no? Entonces era la corriente de cada anillo por el número de anillos que habría, ¿no? El número de anillos por unidad de longitud, ¿no? Esto tiene una determinada longitud, tiene n vueltas y una longitud, ¿no? Ese es el solenoide, ¿no? Por dz', ¿no?
Entonces el campo sería, este generaría un diferencial de campo. El diferencial de campo en Z sería el mu sub 0, el diferencial de corriente, el radio, que sí es el mismo radio para todos, radio cuadrado, son dos veces Z, bueno, el radio, el cuadrado, sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Este genera en el punto Z, pero este es Z', ¿eh? Entonces la distancia es Z menos Z' al cuadrado, ¿cierto? Y ahora sí. Y ahora sí reemplazamos el DI por esta expresión que está acá. Y finalmente, entonces el campo, el punto Z, te da la integral de Z' de 0 a L de algo, ¿cierto? En la variable Z'. Y hemos visto eso, ¿no? Y hemos comparado cuando Z está en el interior y luego el caso de solenoide ideal, ¿no? ¿Qué cosa era un solenoide ideal? Era cuando la longitud era mucho mayor que el radio, ¿no? Y habíamos visto de que el campo en las tapas era la mitad del campo en el centro, ¿no? Bien. Sí. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, lo que habíamos visto también era la esfera que rotaba, ¿no? Esfera eléctrica cargada que rota, ¿no? O que gira, ¿no? Gira, sí, ¿no? Entonces, si no es una esfera, entonces tú tienes un eje que pasa por su centro, claro, y esto gira, ¿no? Con un omega, ¿no? Entonces, nos preguntábamos cuál era, por ejemplo, el campo en el origen, y luego cuál era el momento magnético de este sistema. O sea, esto era equivalente a tener un momento magnético, y por lo tanto tener un imán, ¿no? O sea, fuera de la esfera vas a tener líneas, ¿no? Entonces, cogemos, cogemos un anillo acá, de cierto espesor en el radio, y de cierta alturita, ¿te acuerdas? Entonces, nuestro anillo se encuentra en el punto Z', a ese es un radio R, digamos, ¿no? Y, y claro, tienes que construirlo, este anillo de radio R, esa es la fórmula, ¿no? Pero tu R va a ser variable, ¿no? Tú tienes un diferencial de corriente nuevamente, ¿no? Que era el diferencial de carga de este anillo sobre el periodo, ¿no? Y cuando tú integres, R va entre 0 y el valor de acá, que es la raíz del radio grande, ¿no? Cuadrado menos Z cuadrado. Bueno, al final, como tu punto fijo es el origen, las coordenadas primadas o no primadas, puedes llamarle no primada, ¿no? Para no estar usando primadas. Y bueno, hacer el cálculo más rápido, ¿no? Bien, entonces lo que seguía era el fuerza entre conductores, ¿no? Con corriente. Habíamos visto entonces de que si tienes dos conductores, dos cables con corriente, si las corrientes son, por ejemplo, la corriente 1, esta genera un campo B1. O ya, la corriente 2 genera un campo B2. Y este campo B2 actúa en 1 y genera una fuerza, que es la fuerza con que 1 es jalado, o que actúa sobre 1, ¿no? Y resulta ser así.
Para corrientes estacionarias, nuevamente sí se cumple el principio de acción y reacción, ¿no? De manera que la fuerza que siente el cable 2 va a ser hacia arriba, ¿no? En sentido contrario, ¿no? De manera que cuando las corrientes sean paralelas, se atraen, ¿no? Si las corrientes son contrarias, se repelen. De esa manera, entonces, se define la fuerza por unidad de longitud. En 1 metro de cable, ¿no? Si la fuerza mide tanto, entonces la corriente debe ser de 1 amperio, ¿no? Bien, eso es lo que... Y comienzan a hablar sobre la balanza de corriente, ¿no? Eh, ya, bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Simplemente fuerza entre cables, ¿no? Simplemente un cable genera un campo y ese campo, como el otro cable está con corriente, genera una fuerza, ¿no? Así dice, por ejemplo, que este cable está ahí en equilibrio, ¿no? Tiene su peso y tiene las fuerzas de los otros cables, ¿no? En este caso, los dos lo repelen, ¿no? El cable 2, los dos lo repelen, ¿no? Pero debido a su peso, se equilibra en un punto en el que el cable está ahí, ¿no? Bien. Bueno, entonces, la idea es ahora entrar a la ley de Ampère, ¿no? Que sería la otra forma de calcular el campo. Entonces, ya se había visto el experimento de Ørsted, ¿no? Que un campo, bueno, una corriente eléctrica de un conductor que está relacionado a un campo dentro del conductor generaba un campo magnético. Eso con la brújula, ¿no? ¿Por qué? Porque la brújula es un momento magnético y el nuevo campo generaba un torque, ¿no? Un torque era un giro en la aguja, de manera que la aguja se alinee con el campo resultante más intenso, ¿no? Con el nuevo campo, ¿no? Bien, entonces, nosotros ya sabemos también por Biot-Savart cómo es el campo dado, ¿no? Ahora, fíjense, por ejemplo, si miran el Medina, claro, podemos calcular la fuerza entre cables, pero podemos calcular la fuerza entre circuitos también. Bueno, este es el problema parecido al del solenoide, ¿no? Claro, y el caso de la expresión para el solenoide ideal, ¿no? Ya, acá está, por ejemplo, dos anillos o dos anillos separados a una distancia. Cada uno tiene un campo y el campo es máximo en el centro, ¿no? Y decae a medida que uno se aleja. Uno se encuentra en el punto R y el otro en el punto menos R. De manera que el campo total sería el resultante, ¿no? Aquí. Uno de ellos tiene su máximo en R, otro en menos R. Están separados a una distancia de 2R, ¿no? Y ahí se ve. Yo lo que quería ver era... Ah, no está acá, ¿no? La fuerza entre cables. La ponen en algún lado, por acá. Cables con corriente, ¿no? Tienen dos cables con corriente. Que son dos integrales, ¿no? Se tienen que integrar en un circuito y en el otro circuito, ¿no? Ahora, aquí estamos usando Ampère, ¿no? Tienes un plano infinito, o sea, un plano donde tienes varios cables juntitos, pegaditos de corriente, ¿no? Entonces se genera un campo uniforme aquí hacia abajo y aquí hacia arriba. Esta sería la analogía de los planos cargados infinitos, ¿no? Porque este campo no depende de la distancia, es hacia abajo en todo ese intervalo, este es hacia arriba en todo ese intervalo. Y luego se podría poner n planos infinitos, con corriente hacia afuera, ¿no? Acá está, ¿no? Ley de Biot-Savart. Ya, si tú tienes dos circuitos, 1 y 2, tú tienes un origen en algún lado, tienes R1 y R2, DL1, DL2. Tú sabes que este circuito 1 genera un campo en 2, ¿no?
y ese campo genera una fuerza en este de acá. ¿Cuál sería la fuerza que actúa en 2? Sería el campo 1, mu sub 0 y 1, acá, es el campo que genera la corriente 1 en el punto 2. Y ahí aplicas la fórmula de la fuerza, ¿no? La corriente 2, dl2 cruz B en ese punto debido a 1. Y tendrías entonces dos integrales de ese tipo, dl2 y dl1. Son dos integrales de línea, ¿no? Es lo que quería mostrar. Para el caso de dos cables infinitos, ahí es sencillito, ¿no? Pero acá se puede complicar si los dos cables pueden ser, no sé, ponemos acá una espiral, un cable bien torcido en polares, acá otro cable en polares, y son dos integrales de polares. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Está todo bien por ahí? ¿Qué cosa me preguntan? ¿Qué tal? ¿Cómo va cómo están? ¿Cómo va la semana FIS, no? Todo bien, profesor. ¿Todo tranquilo? Sí. Profe, creo que hoy había Bien, una bien. actividad, pero por el paro ya no hay, creo. No sé, no me acuerdo, no vi. Ah, claro, por el paro todo se ha cerrado, pues, ¿no? No hay nada ya. Sí, pues. Bueno, bien. Entonces vamos a continuar con la ley de Ampère, ¿no? Bien, entonces, imagínense, tenemos un cable, ¿no? Un corriente, y en el plano perpendicular vamos a poner brujulitas, ¿no? Si no hay corriente, no hay campo, las brújulas todas apuntan al norte, pues, como el experimento de Ørsted, ¿no? Ahora encendemos la corriente hacia arriba, ya saben cómo es el campo por la regla de la mano derecha, ¿no? Tu pulgar va en la dirección de la corriente, los otros dedos te van a indicar cómo es el campo, ¿no? Entonces estas brújulas se van a alinear, cada una de ellas con un momento magnético, ¿no? Acá le ponen DS, yo prefiero ponerle DL, depende de cada uno, y al área le pongo DA, ¿no? Entonces, claro, uno dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si se nos ocurre evaluar la integral de línea en ese circuito cerrado, en ese camino cerrado de B? ¿No? Nosotros nos acordamos de que la integral de línea del campo eléctrico era la diferencia de potencial. Y nosotros sabíamos que la integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos, como decía, ¿no? I y J era la diferencia de potencial, ¿no? Y por lo tanto, en un circuito cerrado para el campo electrostático, ¿cuánto valía esto? A ver quién me dice. Y le doy un poquito más. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuánto valía la integral de un camino cerrado del campo eléctrico? 0, profe. Muy bien, 0. ¿Quién fue el que dijo? Farfán Padilla, profe. Brian, ¿no? Sí. Ya, ahí está. Cada uno de los que están participando está ganando un puntito más. Para que se quede. Genial, sí. Era 0 porque era la diferencia de potencial. Como era el mismo punto, era 0, ¿no? Era un campo conservativo, ¿no? Sin embargo, las líneas de B muestran de que a lo largo de este camino, la línea se cierra. Como la línea se cierra, diferente al caso eléctrico, que eran líneas abiertas, divergentes, esto no sale cero. De hecho, cuando uno evalúa esto, eh, dado el campo que es conocido por Biot-Savart, el DS2πr sale mu sub 0 y la corriente, nos queda la corriente, ¿no? Entonces, de alguna manera, en un circuito
A este camino se le llama circuito o camino amperiano, o espira amperiana. Cuando calculas la integral de línea del campo, eso te da la corriente encerrada, ¿no? Mu sub 0 veces la corriente encerrada. De alguna manera, ¿de dónde surge esto de acá, no? De la idea de que, así como existe carga eléctrica, y el trabajo por unidad de carga eléctrica era esto de acá, EDL, se diría, bueno, ¿cuál sería el trabajo realizado por la carga magnética, ¿no? La analogía, ¿no? Entonces querían evaluar esto de acá, ¿no? Pero al final no había carga magnética, ¿no? ¿Por qué no hay carga magnética? Porque no hay monopolo, ¿no? No existe o no se ha encontrado libre el monopolo magnético, ¿no? Siempre hay dipolo, ¿no? Ya, entonces esto de acá se establece como la ley de Ampère, ¿no? Entonces cuando tú tienes un, un circuito cerrado donde circula el campo, eso ya cuando no tienes uno, sino puedes tener varios cables con corriente, así como en el caso de la ley de Gauss, ¿no? Cuando tenías una superficie gaussiana que encerraba carga, tú decías era la carga encerrada total, ¿no? Por una superposición. Entonces, de manera análoga, tú puedes evaluar para cada uno por separado, ¿no? Y entonces tú estableces esa ley de Ampère, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú sabes que B.dl para un camino amperiano no tiene por qué ser un circulito, ¿no? Lo que pasa es que en un círculo esto va a ser más fácil de evaluar para la si hay simetría, ¿no? En este caso, sabes que ya por simetría, como es un cable recto, tú sabes que el campo es en la dirección tangencial, la dirección de Φ. Entonces es paralelo al elemento de línea en todo punto y esto de acá sale rápido, ¿no? Pero en general, si tú pones un camino amperiano torcido, la ley se va a seguir cumpliendo, solo que no va a ser fácil poder resolver para el campo. Era como la superficie gaussiana, ¿no? La superficie gaussiana era cualquier superficie deforme, si quieres, que encerraba carga, ¿no? Ahora, cuando había simetría esférica, o cable infinito cilindro, o plano infinito, ahí recién se podía resolver. Entonces te dan las historias, ¿no? A, B, C, D. A ver, ¿cuál sería de menor a mayor las magnitudes? Como esto de acá es mu sub 0 y encerrado, asume una dirección antihoraria para A. Para todo este camino A, ¿cuál es la corriente encerrada? Sería 5 más 1 menos 2, ¿no? O sea, sería 4i, ¿no? O si quieres, 4 mu sub 0i. Eso sería la integral de línea del campo. ¿Cuál sería ahora para el camino B? Sería 1 menos 2 menos 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí el campo va a ser al revés, ¿cierto? Porque, o sea, bueno, a ver, ¿cómo sería que el campo sea al revés? No sería así, sino... Bueno, te piden la magnitud nada más, ¿no? Simplemente te piden la circulación de esto de acá. Esto de acá, por la ley de Ampère, sería mu sub 0 y encerrado, ¿no? Sería 1 menos 2 menos 1. Sería menos mu sub 0i. A ver, alguien de repente ya tenía la respuesta, puede participar y ahí se gana un puntito más. A ver, ¿quién se anima? Ya, para el camino C, por ejemplo, ¿no? Para el camino C sería 5 más 1, 6. Y para el camino D sería 5 menos 2, 3. Entonces el mayor es el camino C, porque es 6, luego sigue el camino A, que es 4, luego sigue el camino D, que es 3, y luego sigue el camino B, que es 1. Y así, ¿no?
No, entonces vamos a escribir la ley de Ampère, ¿no? Vamos entonces a enunciar entonces la ley de Ampère, ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto cómo es la fórmula, ¿no? Hemos visto en un camino, esa es la integral de línea en un camino cerrado, C cerrado, la circulación, o sea, la integral de línea del campo es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces tú dices, ¿no? Si tú tienes un camino y acá tienes de alguna manera corriente encerrada, ¿no? Acá tienes corriente encerrada, ¿no? O sea, líneas de qué? Líneas de J, ¿cierto? Esta corriente encerrada, este es tu camino, pero esto de acá es toda una superficie abierta, ¿cierto? Si es una superficie abierta tiene frontera, ¿no? Entonces, este camino es la frontera de esa superficie, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la corriente encerrada? La corriente encerrada, ¿no? Esto aquí, corriente encerrada, es la integral de superficie, la definición de corriente, ¿no? De esa superficie S, ¿no? Este camino no es cualquier camino, es la frontera de la superficie S. ¿De qué? El flujo de J es la corriente, ¿cierto? Ya está, entonces ya tenemos la ley de Ampère, ¿no? Ahora, podemos usar el teorema del rotacional de Stokes, ¿cierto? ¿Qué dice el teorema del rotacional de Stokes? Que la integral en un camino que tiene, que es el contorno de una superficie de B punto de L es igual a la integral en esta superficie del rotacional, ¿cierto? Entonces, no, entonces a partir de ahí, ¿qué podemos decir? Entonces, en la superficie vamos a tener la integral de superficie del rotacional de B punto de A igual a un sub 0 integral de superficie, la superficie de J punto de A. Entonces, como esta superficie es arbitraria, entonces llegamos a la ley de Ampère en forma diferencial, ¿cierto? Entonces tenemos la ley de Ampère en forma diferencial. Podemos usar esta de acá, esta de acá, esta de acá. Dado J, tú puedes calcular B, ¿cierto? Es otra manera de poder calcular el campo dado J. El rotacional de algo es diferente de cero cuando ese algo circula, ¿no? Entonces, como tú dices, el rotacional de B
tenemos J, entonces esto de acá circula, ¿no? Circula es equivalente a tener líneas cerradas, como un remolino. Entonces, tenemos líneas de B, circulan, ¿no? ¿Alrededor de qué? Usas la regla de la mano derecha, rotacional, va en esta dirección, ¿no? Entonces, alrededor de J. Análogo, a ruido, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, un remolino, que tienes un vórtice, ¿no? Entonces, el vector velocidad, no sé, será una constante, algo, por un sumidero, ¿no? Se está perdiendo masa, ¿no? Puede ser un agujero donde el agua escapa, esto circula, ¿no? Entonces, análogo a fluido. Ahora, eso circula así, pero no depende del tiempo, ¿no? Explícitamente, o sea, en cada punto la línea se mantiene. Acá cambia, la línea aquí es así, pero en este punto la flecha está fija, o sea, no depende del tiempo, ¿no? Ya sabemos que estamos en magnetostática, ¿no? Ya luego en ley de Faraday van a ver cuando esto depende del tiempo, ¿no? Bien, entonces podemos calcular, por ejemplo, para un cable, ¿no? Donde hay corriente distribuida en el metal, ¿no? Podríamos calcularlo para el caso en que la corriente no sea homogénea, la densidad de corriente. Luego podemos calcular para un toroide, para un solenoide ideal. Y cuando ya luego viene magnetismo en la materia, ¿no? Bien. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, ¿no? Calcular el campo magnético en todo el espacio debido o causado por, ¿no? Sería, vamos a ver, ¿ya? Por acá, ¿no? Tienes un alambre de radio R con corriente distribuida uniformemente, ¿no? Debido a un cable de radio R con una densidad de corriente que vamos a poner depende del radio, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser homogéneo, ¿no? Luego, para el caso homogéneo es un caso particular, ¿no? Donde nosotros somos los cortos, ¿no? Tenemos un cable, donde es un cable, ¿no? Donde hay vector J, ¿no? J es la corriente, es la causa de que exista campo magnético alrededor, ¿no? Entonces, de alguna manera esto va a generar campo magnético acá, líneas de campo así, pero adentro también. Entonces tenemos que resolver dentro del cable y fuera del cable, ¿no? Entonces tenemos que calcular para R menor de R dentro del cable y R mayor por separado, ¿no? Perfecto. Ya. Entonces, usamos la ley de Ampère, ¿no? La integral de B
punto DL en un camino anterior, entonces vamos a hacer circunferencias, va a ser mu sub 0, la integral de superficie, esta superficie sería, digamos, esta es la otra serie. ¿De qué? J, el flujo de J, ¿cierto? Esa es la N, ¿correcto? Entonces vamos a proceder en cada región por separado, ¿no? Y luego vamos a graficar B versus R, ¿no? La distancia, ¿no? Vamos a empezar a calcularlo por separado, ¿no? Ya, entonces, vamos a hacer un poquito, ¿no? El cable, ya está. El cable tiene cierto radio, tiene cierto radio R grande, ¿no? Vamos a coger primero, respecto al centro, un camino amperiano de radio R chiquito. Vamos a calcularlo primero para R menor que el radio. La integral en ese circulito, en este circulito, ese camino amperiano, de el esto es sub 0, ya, la integral de J. Vale. Ya sabemos que el vector superficie es paralelo a J, ¿no? Que sería simplemente J, que puede depender de cada punto radialmente, el área, ¿no? ¿Cuál sería el área? Sería 2pi por R, diferencial de R, ¿cierto? Y esto iría, vamos a fijarlo para el radio R chiquito, entonces sería entre 0 y R chiquito, ¿cierto? Sabemos que el campo, ¿no? Cogemos esto de acá, estamos considerando la línea por la alta simetría, ¿no? Ampere se va a poder resolver con una simetría suficiente para que esto sea fácil de calcular. Entonces, como está en cero, ¿eh? El campo sea paralelo al elemento de línea. El campo circule, ¿no? De manera tangente a la línea. Entonces esto se va a convertir en BDL, ¿no? Va a ser el campo en punto R por la integral del elemento de línea en ese circulito de radio R, ¿no? Esto va a ser 1 sub 0, 2pi, integral de J, aquí vendría R, diferencial de, ¿no? ¿Esto de acá cuánto sería? Es la longitud, ¿no? Este es el elemento de línea, la longitud de arco elemental, sería el arco total. R, R, sería 2pi, 1 sub, ¿no? Integral de J, que depende de R en general, R de, ¿no? Ahora, vamos a asumir que J sea constante, ¿no? Homogéneo. Si J es constante, este sería la corriente por unidad de área, ¿no? Y por el radio grande al cuadrado, ¿cierto? Vamos a esto de acá. Si J es constante, sale, sería 1 sub 0, J. Esto de acá es R cuadrado entre 2, ¿no? Sería R cuadrado sobre ya la integral. Entonces ya están. Entonces, ¿cuánto sale el campo? El campo en el punto R, a una distancia de R, en este punto. Aquí se va un R, sería 1 sub 0, J, R. Si quiere ser formal,
le pones su vectorcito y acá que le pones el fin. Esto, para cada punto R, vectorcito R, pues es este R, esto es R, es radial, ¿cierto? Es radial y es cilíndrica. Entonces, el campo crece linealmente, ¿no? Claro, J es I sobre pi R cuadrado, ¿no? Como sub 0 J medios R, ¿no? Crece linealmente dentro del, dentro del cable, ¿no? Estamos en esta situación. Y fuera es más ICW, ¿no? Y R es mayor que R, entonces esto simplemente es, claramente coges un camino, que es un círculo, ¿no? Y acá usas este J, es constante también, ¿no? Por el área, ¿no? En este caso estás fuera del cable, este es el cuadro, ¿no? Entonces esto sería el área, ¿no? Pi R cuadrado. B en R por 2 pi R sería 1 sobre 0 pi J, ¿no? Se va a ir pi, entonces B R sale 1 0 J entre 2, acá está R cuadrado, ¿no? Por 1 sobre R, en fin. Y acá se ve que fuera decae, ¿no? De manera que uno puede hacer el gráfico, ¿no? El campo en función de R, ¿no? Hasta el radio, esto crece linealmente, ¿no? Y de ahí en adelante decae y es lineal, y aquí decae de esta forma, ¿no? Está. A ver, ¿alguna consulta por ahí? Ah, eh, yo les pasé, seguramente han podido encontrar, bueno, en Medina tiene varios ejercicios también. Eh, claro, bueno, hay uno de con un huequito, ¿no? Así tipo parecido al de la esfera dieléctrica con un huequito, una burbuja, ¿no? También se puede hacer para el caso de corrientes, ¿no? Bueno, ustedes seguramente Drive pueden encontrar exámenes pasados. Una de las cosas que les puedo pasar. Exámenes de ciclos pasados, ¿no? Finales, ¿no? Y ahí pueden ver también varios problemas. De fuerzas entre cables, de calcular, bueno, hay temas de otros capítulos, ¿no? Que no había todavía. Lo que es acá por ejemplo, el campo, ¿no? Da un cable coaxial, ¿no? ¿Cuál sería el campo de un cable coaxial? Para el cable coaxial, el campo exterior a todo va a ser cero, ¿no? Porque tienes una corriente en una dirección y otra en otra dirección, la corriente encerrada es cero. El campo es cero fuera, ¿no? Esa es la idea del cable coaxial. El campo externo sea cero para no afectar algún circuito vecino. Por ejemplo, este problema. Este en el Sherwin, te dan un cable
y en el área tienes como dos agujeros cilíndricos, ¿no? Te pide calcula el campo aquí, en P1, en P2 y dentro de cualquier hueco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra variante es un huequito en cualquier otro lado, ¿no? Vamos a ver, calma. Entonces, bueno, primero vamos a ver entonces, por ejemplo, un toroide, ¿no? Entonces, un toroide es una rosquilla, ¿no? Tiene un toroide en matemáticas, ¿no? Se le ha dado esa topología, se llama el toroide, para poder crear un campo magnético casi uniforme dentro, ¿no? Que esté confinado. Entonces colocamos igualmente cable embobinado, ¿no? Enrollado, eso lo van a poder ver luego en los inductores, ¿no? Esto va a servir como un inductor, ¿no? Igual un solenoide va a servir como un inductor, van a ver luego qué significa un inductor, ¿no? Así como un capacitor, un resistor, va a ser un elemento de circuito, así como el capacitor almacena carga eléctrica y energía eléctrica, el inductor va a almacenar campo eléctrico y energía magnética. Siempre que exista corriente circulando. ¿Por qué? Porque si hay corriente hay campo, ¿no? Y ese campo van a ver que tiene energía también. Ya, entonces se enrolla y te piden, ¿no? Para un toroide de n vueltas de alambre muy juntas, calcule el campo en el interior, ¿no? Sí, calcula una distancia, digamos, R, acá te están dando, te dicen, ¿no? El toroide tiene un radio chiquito A y tú tienes acá un radio interno de la rosquilla, ¿no? B1C, y te piden calcular en el punto R casi como si fuera en el centro, ¿no? Luego viene el toroide ideal, ¿no? Cuando este radio A es chiquito comparado con R. No, entonces simplemente dices, bueno, usa R, ¿no? Tú sabes que el campo, cada anillito genera un campo, ¿no? Que ustedes lo han visto, cuál es el campo de un anillo. Entonces se superponen, ¿no? Pero como se está torciendo, sigue esta línea. Es un campo magnético cuya línea es esta línea celeste. Entonces tú utilizas ley de Ampere y dices, bueno, en este camino amperiano celeste, para usar ley de Ampere y B, o sea, el campo B, ¿cuál sería la corriente encerrada? Tú dices, bueno, aquí entra una corriente, acá entra otra corriente, otra corriente, otra corriente. Entonces sería por cada anillo una corriente, ¿no? O sea, por cada anillo una corriente, entonces sería mu sub 0 NI, mu sub 0 NI. Y aquí aplicas el B.dl, ¿no? Y despejas el campo, ¿no? Sub 0 NI sobre 2 pi r. 2 pi r es como si fuera la longitud, ¿no? Entonces tiene la misma forma del campo del solenoide si reemplazas la longitud del solenoide por 2 pi r. Y entonces ahí se ve de que B depende de R, ¿no? No es uniforme. B depende de cada punto R y no es uniforme, ¿no? Sin embargo, si R es muy grande en comparación con el radio del toroide, este radio R chiquito es muy grande, el campo es aproximadamente uniforme dentro del toroide, ¿no? Para un toroide ideal, en el que las vueltas están muy juntas, el campo externo es cercano a cero, pero no es exactamente cero. Bueno, ahí te dicen por qué. Porque si tú coges otro lazo de este tipo, es una corriente que entra, o sea, tendrías este cablecito de acá que conecta, para uno no ideal, hay una línea de corriente que está atravesando este lazo 2. Y como hay una línea de corriente que ingresa, entonces aquí la integral de B de L ya no es cero. Entonces aquí hay campo, ¿no? Inicialmente para un toroide no ideal, aquí afuera hay campo. Ya, bueno, imagine que el radio de la espira es más pequeño que B o mayor que C. En cualquier caso, la espira encierra cero corriente neta, de modo que esto sea cero.
Claro, entonces el plano de esta espiral es perpendicular a la página y el toroide pasa a través de la espiral. Conforme las cargas entran al toroide, como indican las direcciones de corriente, logran su avance contra el del reloj. Por lo tanto, ya. Claro, lo que quieren decir es de que, como decía, ¿no? Fuera habría un campo pequeño, ¿no? Pero bueno, no nos interesa esa situación. Nos interesa el caso ideal en el que todo el campo esté confinado dentro. Acá, por ejemplo, en un solenoide tú tienes anillo, ¿no? Cada anillo es como que acá tienes una corriente, una crucecita. Aquí entra la corriente, sale, sale, entra, ¿no? Entonces, por la regla de la mano derecha, tu pulgar va en la dirección de la corriente y tú ya sabes cómo son las líneas de campo en cada uno de esos anillos. Va a ser así. A medida que yo me alejo, acá decae, entonces acá ya se hace cero, muy lejos. Y acá se juntan, y aquí se juntan mucho, ¿no? Se juntan, se superponen, ¿no? Ya, entonces, ¿qué cosa es un solenoide? Bueno, lo que se ha visto ya, ¿no? Es un enrollado en forma de hélice, ¿no? Para tratar de generar un campo casi uniforme dentro de ese espacio. Ya. Eh, bueno, aquí se muestra, ¿no? Se muestra el espacio, ¿no? Se muestra que no están apretadas las líneas, ¿no? De manera que hay campo fuera, pero igual se ve como en el interior las líneas empiezan a superponerse. Sabemos que dentro del anillo el campo es máximo también, de manera que acá va a haber campo muy intenso y fuera pues va a decaer, ¿no? De manera que todo el campo va a estar básicamente confinado en el interior, ¿no? Y su magnitud va a ser mayor, obviamente. Eh, ya, entonces el campo en el interior es muy intenso o es intenso y casi uniforme, ¿no? Ahora, si las líneas las apretamos bastante, como el caso de acá, claro, vamos a tener en principio líneas externas, pero el campo va a estar básicamente confinado al interior. No, es un electroimán. Esto es equivalente a un imán. Un extremo del solenoide, esto tiene un momento magnético asociado también. Simplemente sería superponer los momentos magnéticos de cada anillo, ¿no? Entonces ya está, no se suma nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer en el caso ideal, ¿no? En el caso ideal, asumes que todo el campo está en el interior y es paralelo al eje, ¿no? De longitud infinita o de longitud muy grande, ¿no? La longitud mucho mayor que el radio, ¿no? Entonces, tú puedes decir, bueno, en el caso ideal, entonces no tienes campo afuera y todo el campo está adentro, confinado. Entonces tú puedes coger un camino amperiano de esta forma, un camino cuadrado. Como tú ya sabes que el campo solo está en el interior, entonces en 3 no hay circulación. Ahora, en 2 y en 4, el campo es perpendicular al elemento del índice, ¿no? Entonces tampoco hay circulación, solamente hay circulación en 1. Pero tú puedes decir que este camino amperiano, este cuadrado, si bien es cierto, solo tiene circulación en 1, sí encierra corriente, ¿no? Encierra corriente. Entonces simplemente tú dices, ¿cuál es la circulación en este camino? Sería el campo por esta longitud L, nada más. B por L. ¿Cuál sería la corriente encerrada? Sería el número de anillos, ¿no? Porque este es un anillo, 2 anillos, ¿no? ¿Cuántos anillos? Eso, cada uno de estos es un anillo. 1, 2, 3, ¿no? Entonces seríamos 0n. Y a partir de ahí despejas el campo en el interior del solenoide ideal de esta forma. Claro, esto lo habíamos calculado con superposición de anillos para un caso no ideal, ¿no? En general. Y luego vimos de que en el caso ideal, cuando la longitud era mucho mayor que el radio, aquí ya no hay radio, nos olvidamos del radio, aparecía esta expresión.
Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Luego van a ver que esos elementos, como decía el toroide y el solenoide, como almacenan campo magnético, van a almacenar energía magnética, ¿no? Mientras haya corriente circulando. Entonces, eso va a ser el principio del inductor. Bien. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, bueno, lo que sigue es magnetismo en la materia eh, y, bueno, hay ejercicios, hay varios ejercicios en el capítulo también, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿no? Ya hemos visto este de acá también, este de acá también. Ya, vamos a ver entonces el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a, vamos a considerar un cable, ¿no? Y vamos a considerar acá un huequito, ¿no? O sea, es un cilindro, ¿no? Todo hay corriente en todos lados, menos acá. Entonces acá vamos a poner, no sé, pues, R1, R2, entonces calcular P todo el espacio. No, acá se supone que hay un J, ¿no? Vamos a decir que está saliendo. A ver, ¿tiene alguna idea por qué se podría hacer eso? Solamente es un huequito que existe acá, ¿no? Todo lo demás está. Entonces saben ustedes de que esto acá es equivalente a decir tienes todo con J más ese pedacito con menos J, ¿sí? Es superposición, ¿no? Y tú ya sabes, por ejemplo, para este cable de acá, a una distancia de acá, cuál es el campo. Entonces, para este de acá, cuál es el campo y ya está, ¿no? Exacto. Puedes poner tus ejes si quieres, X, Y, Z hacia arriba. Ya que J es J, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Calculamos por separado, ¿no?
Entonces, podemos decir, vamos a ponerle esto de ahí, J1, J2. ¿No? Eh, centro, ¿no? Vamos a poner primero, vamos a vincularlo, por ejemplo, primero dentro de acá. ¿No? Esto de acá, este punto, llamarle si quieres R1 para acá, R2, aquí, ¿cierto? Entonces, el campo respecto a R sería R1. ¿Cómo se? Usamos una fórmula conocida, ¿eh? Sabemos cómo es el campo dentro, ¿no? ¿Cierto? Fuera es otra fórmula, ¿no? Fuera es otra fórmula. Pero en los dos casos, el campo es de esta forma, ¿no? Porque circula alrededor, ¿no? En el FI. Entonces, sería un sub 0 J R1 sobre 2 FI1 más, y ahora sí viene la contribución del otro, ¿no? Un sub 0 entre 2. En vez de J pones menos J, ¿cierto? R1 ya no sería, sería R2. ¿No? FI2. F1, F2. Bien, esto sería entonces B en R1. ¿No? Entonces, B en R igual a R1, si quieres, en este punto, dentro de esto de acá, ¿no? Sabemos que hay corriente en todo esta región. Ahora, ¿qué cosa es J? J sería la corriente que circule sobre pi, sería el área, ¿no? O sea, R al cuadrado menos, no sé, R1, llámalo, y el otro es R2. Pero déjalo como J, ¿no? Sería mu sub 0, aquí sería R1, F1 menos R2, F2. Y ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros recordamos lo siguiente, ¿no? ¿Tú te acuerdas de que tú tienes I, J, K? Esa es una base normal, la canónica, ¿no?
También tienes el ER, tienes el FI y K. ¿Y qué cosa es FI? FI es ER cruz K, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces esto de acá, tú lo puedes escribir R1, FI1 es ER1 cruz K menos R2, ER2 cruz K, ¿cierto? Esto es R1, ER1 menos R2, ER2 plus K, ¿cierto? Y esto de acá que es igual, esto es R1 y esto es R2. ¿Qué cosa es R1 menos R2? Esto es el segmento orientado O', ¿cierto? Y ya está. Eso es constante. De manera que el campo aquí apunta en la dirección de O', ¿no? O' en esta dirección, cruz K, ¿no? De manera que el campo magnético aquí apunta hacia abajo. Es constante. Y si quieres calcularlo acá, por ejemplo, tendrías que usar aquí, sigues usando esta fórmula, pero acá tendrías que usar la otra, ¿no? 1 sobre R, ¿no? Pero aquí sí se le da forma, ¿no? Usando esta relación. Esa es la idea, ¿no? A ver, ¿alguna consulta por ahí? ¿Alguna observación? Profesor, Sí, dime, dime. una consulta. En la parte del ejercicio que estaba mostrando hace rato, creo que lo puedo poner un segundo más porque estaba viendo algo que no había entendido bien. Ah, el último. Sí, sí. Sí, es superposición, ¿no? Superpones el todo y este de acá es, también los dos son EFI, ¿no? EFI, este también, pero con menos J, claro. Es una expresión general, ¿no? Hay un menos J. Uno va así y el otro va así, ¿no? Y aquí se utiliza el hecho de que esto de acá es esto de acá, por esta relación general. Y tú puedes factorizar el cruz K afuera. Y esto acá simplemente es R1 menos R2, que es el segmento O', segmento orientado. De manera que el campo adentro es... Ah, ya está bien, profesor, gracias.
Sí, es interesante porque hasta acá uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero si tienes en cuenta este detalle, ya se le da forma. Sí, 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 este detalle, ¿no? Sí. Bien. Bueno, entonces, el capítulo que sigue sería de magnetismo en la materia, ¿no? Bueno, Profesor, ¿verdad? entonces Y en vamos el a... caso, profesor, Dime, dime. y verdad, en el caso en el que se calcule fuera de ese punto donde no hay nada, ahí, o sea, se usa la otra fórmula, ¿no? La Ah, ya, de vamos a Becker. hacerlo entonces. Sí, vamos a hacerlo en otro punto. No, vamos a hacerlo, ¿no? Aquí, por ejemplo. O cualquier otro punto, aquí puede ser. Acá tenemos nuestros centros, ¿no? O, o primas, ¿no? Simplemente superpones de la misma manera, ¿no? Para este es R1, para este es R2, ¿no? Nuevamente, ¿no? El campo punto R igual a R1, si quieres. Respecto a este será R1, ¿no? Respecto a este será otro, pero como conoces las fórmulas, el de acá es conocido, ¿no? 0, J entre 2, R1, E, Phi 1. Ya está, más. Ahora para el de acá. Pero ahí usas la otra fórmula, ¿no? Sería mu sub 0 menos J, el radio, que sería el radio 2, ¿no? Al cuadrado, sobre 2, acá sería I, I2, R2. Ahí se va a complicar, ¿no? Igual puedes factorizar siempre un sub 0 J entre 2, pero ahora sí tienes algo más complicado, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué podríamos utilizar? Podríamos usar lo mismo. Bueno, en principio sí, ¿no? O sea, esto de acá sigue siendo R1 plus K. Esto de acá sigue siendo R2 plus K. Esto de acá sería, entonces aquí sería R1 menos R2 cuadrado sobre 2. Eh, para tener el R2, divido y multiplico por R2, ¿no? Voy a tener R2 cuadrado, vector R2 plus K. Claro, aquí ya no va a ser constante porque depende de esto, ¿no? Pero hasta ahí sería una expresión, ¿no? Y si lo calculo afuera acá, ahí sí tendría que usar para ambos esta expresión. Profesor, ¿y ese sobre 2 no se factorizó? Ah, ¿verdad, no? Tienes razón. Muy bien, un punto más. Aquí se factorizó, ¿no? Cierto. Aquí no hay sobre 2, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Perfecto.
Claro, y una variante de esto es el problema de el Zerway, ¿no? Ha venido un examen, si ustedes revisan los exámenes pasados, de acá. Ahora tienes dos huecos, pero así, grandes, digamos, con todo esto. Pero la idea es la misma. Pero ahí sí te piden afuera, en P1, en P2, pueden pedir adentro de la cavidad. Solo que acá tienes que superponer tres, ¿no? El mayor, cada uno de los otros. Tienes que superponer tres. J menos J menos J. Bien, vamos a terminar esta sesión y en un ratito les voy a enviar el link del siguiente horario. ¿Ya? Y ahí con calma vamos a avanzar, no sé, vamos a avanzar ya magnetismo en la materia. Porque, a ver, ¿nosotros en qué semana estamos? Semana, estamos en la semana 11, ¿no? Viene 12, 13, 14 y 15 es la última, ¿no? Porque el 16 es el examen final. Yo pensé que eran 16 de clase, pero no. Entonces, eh, en esta semana 11, ¿qué tenemos? Ya hicimos ley de Biot-Savart, ya hicimos ley de Ampère, y podemos ver también magnetismo en la materia, ¿no? Y no hay prácticas, ¿no? Esta semana vendría a ser el laboratorio 4, la P3, y ya hacer ley de Faraday, ¿no? Que ya deberíamos, simplemente, podríamos hacer ley de Faraday y ya empezar mañana. En esto de acá, me parece que acá viene la PC4, ¿no? No sé si viene el laboratorio 5, pero el tema sería instancia, ¿no? Acá sería corriente alterna, y aquí sería ondas, para acabar con los temas que quedan. Parece que hay práctica 5 acá, Lab 5. Si no hay mucho tiempo para estar corrigiendo tantas cosas y todo, 20 a todos, ¿no? Parece. Ya vamos a dejar aquí y luego les envío el link para continuar en otro lado, ¿ya? Para otra línea.